vamos a convocar a Sebastián Westgrace para su conferencia Situación de la niñez y avances en la medición de la inversión destinada a niños, niñas y adolescentes. Sebastián es especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina, economista con especialización en desarrollo económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, diploma de estudios avanzados en economía y doctor en economía por la Universidad Pública de Navarra. Desde 2008 se desempeña como especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF Argentina. Con anterioridad ha desempeñado tareas como consultor para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía de Argentina. Ha realizado actividades de docencia e investigación en la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Buenos Aires, Flaxo, IDES y UADE. Es en el campo de la economía laboral y de la educación, evaluación e inversión social donde ha realizado investigaciones y publicado artículos para revistas nacionales e internacionales. Sebastián, bienvenido a nuestro congreso. En nombre de la ACIP te doy la bienvenida y buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los miembros de ACIP y realmente es un placer poder compartir este panel con tan distinguidos colegas, así que realmente muy contento de poder estar acá. También, digo, además de saludar a todas las autoridades de ACIP, a través de Eduardo, su secretario ejecutivo, también un reconocimiento a los colegas de Argentina, de la Oficina Nacional de Presupuesto, a Luis Rajuán, a Guillermo Valentino, con quienes venimos trabajando ya hace mucho tiempo, y de hecho es parte de las cuestiones que quiero presentar hoy. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Yo tengo una presentación, a ver si se puede ver. Ustedes me dirán si se ve. Se ve correctamente, Sebastián. Gracias, Adrián. Bueno, como bien mencionabas, yo quiero hacer en esta media horita, 25, 30 minutos, entiendo que tengo, quiero hacer un pequeño recorrido por algunas de estas cuestiones que de hecho José Luis venía mencionando muy bien en términos de qué viene generando el COVID. Me voy a enfocar en particular en Argentina, pero después cuando llegue a algunos temas presupuestarios también quiero plantear algunos desafíos regionales, que me parece que es importante poder tenerlos en cuenta. Este es un poco el índice de por dónde va a ir esta presentación. Quiero contar un poquito de contexto en el que nos estamos moviendo, algunas simulaciones que realizamos recientemente sobre impactos de la caída económica en términos de pobreza, algunos resultados también en términos de, venimos realizando una encuesta longitudinal representativa del conjunto de la población con niños, niñas, adolescentes en Argentina. Estamos hablando de casi 6 millones de hogares que representa estos datos, algunos resultados, para después terminar con algunos esfuerzos presupuestarios y cómo poder, a través del presupuesto, seguir tomando mejores decisiones, y me parece que en esto, un poco para dar cierre con estos desafíos más a nivel regional. Ya lo venía planteando José Luis al inicio, digo, el impacto de la pandemia a nivel global estamos viendo un mundo muy oscuro, y donde todo o gran parte de los países están viendo afectados. Acá tenemos la caída del producto en cada uno de estos países. La cuestión es que cuando uno ve esta cuestión global y se enfoca en la situación de algunos países, como en el caso de Argentina, la situación cambia un poquitito. Cambia un poquitito no en el buen sentido, cambia en el sentido de que en los últimos, desde el año 1980, uno puede contabilizar una serie de estos ciclos, de estos procesos de stop and go que tan frecuentemente tenemos en Argentina, algunos más de características locales y algunos de características más globales.
Pero cuando uno ve esta tendencia, en realidad lo que observa es que, bueno, que la crisis producto de la pandemia ha sido, sin lugar a dudas, la más profunda en términos de severidad. Entonces, la cuestión de fondo es, bueno, ¿qué nos deja cada una de estas crisis? En particular, y por mi campo de actuación y por los temas de investigación, uno de los temas que nos interesan particularmente son los niveles de bienestar. Y cada una de estas crisis nos deja un piso de pobreza superior, ¿no? Medida como la querramos medir. En este caso tenemos una serie desde el año 1988 hasta el año 2020 de pobreza monetaria. La línea celeste es el total de la población, la línea naranja es niños, niñas, adolescentes. Entonces, cada una de estas crisis, estos niveles de hiperinflación, la crisis del 2001-2002, y ahora, obviamente, producto de la pandemia, nos está dejando en un nivel superior. Es decir, en los últimos 30 años, en términos de pobreza infantil monetaria, no fuimos capaces de perforar el piso del 30%, con lo cual, digo, y acá pasaron varios gobiernos, digo, esto me parece que es una mirada de relativamente largo plazo que nos hace pensar qué es lo que está sucediendo con las respuestas de políticas y las respuestas de protección social, e incluso también con el presupuesto, para poder dar respuesta a este tipo de situaciones. Entonces, una de las primeras cuestiones que hicimos tuvo que ver de decir, bueno, cuando empezó la pandemia es a qué niveles de pobreza nos íbamos a encontrar. Y esto es un poquito lo que en la presentación que la van a tener disponible, en este caso usamos una microsimulación, me parece que no tiene mucho sentido, pero digamos, partía de la base del incremento del PIB, porque básicamente lo que calculamos son unos modelos tomando una elasticidad pobreza-producto, es decir, el producto como un predictor que realmente nos da resultados relativamente robustos en términos de poder estar viendo digo, a través de algunos modelos cómo va a cambiar estas tasas de pobreza ante, obviamente, estas discriminaciones en términos del producto. Tenemos una base de datos con datos oficiales, datos de la encuesta permanente de hogares, medimos solamente pobreza monetaria, no porque creamos en la pobreza monetaria o porque crea, sino porque digo, creo que la pobreza es un fenómeno multidimensional, un fenómeno asociado a derechos, pero los canales de transmisión de esta pandemia están muy vinculados al mercado de trabajo, a las capacidades de las familias de tener ingresos o a las capacidades del sistema de protección, justamente de proteger ingresos de aquellos sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Y hicimos dos estimaciones, una en el mes de mayo y una en el mes de julio, porque las predicciones del Fondo Monetario en términos de caída del producto fueron cambiando, y los datos quizás, de hecho, los datos de mayo, que estimamos en el mes de mayo, nos están dando una aproximación que se acerca un poco más al primer semestre o a cómo llegaría las estadísticas en términos de pobreza. Si llegamos a la estimación que dimos en julio, estaríamos terminando en torno a un 60% de pobreza monetaria, es decir, 6 de cada 10 chicos y de chicas en Argentina estarían en situación de pobreza. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones extrapolado al conjunto de la población, y entre ellos hay un conjunto todavía más problemático que son aquellos niñas y niños que viven en situación de pobreza extrema, ¿no? Dentro de estos 8 millones son aproximadamente entre 2 y 2.4 millones que no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria, que ahora lo vamos a ver en términos de la respuesta de COVID, porque la verdad es que hubo fuertes esfuerzos para poder dar respuesta a eso, más allá de la suficiencia de estas prestaciones, ¿no? El segundo mensaje que la pandemia vino a profundizar, y yo creo que esto no solamente es Argentina, sino en gran parte de los países de la región, es a profundizar las desigualdades, ¿no? Es decir, aquí tengo algunas características de los hogares donde viven los chicos, o de
la ubicación de la vivienda, características de la vivienda. Entonces, fíjense que un 50% de pobreza, acá está medido por pobreza monetaria y pobreza no monetaria, pero fíjense que no cambia radicalmente, va aumentando, es decir, la tiranía de los promedios nos hace que a medida que empecemos a ver algunos otros criterios, hogares monoparentales o con jefatura femenina, o hogares que tienen migrantes recientes, asalariados no formales, hasta un clima educativo bajo para el hogar, o familias que viven en un barrio popular, en un asentamiento, en una villa, llegan a tener tasas de pobreza casi cercanas o superiores al 90%. Entonces, quizás el segundo mensaje que nos deja la pandemia es que se profundizaron claramente las desigualdades existentes, ¿sí? Y que teníamos un piso ya elevado, y estas desigualdades aparecen con mayor fuerza y que obviamente deben ser atendidas por la política pública. ¿Qué nos dice la situación de los hogares? También esta presentación la tienen una ficha técnica de qué representa esto. Simplemente quiero aclarar que no estamos haciendo, estamos terminando una tercera hora, estamos haciendo un panel de hogares, una encuesta longitudinal de seguimiento de un grupo de hogares, son aproximadamente 2.500 hogares. No es un listado, no es una muestra representativa de un listado de teléfonos, sino de los hogares con niños en Argentina. ¿Okay? Y esto no es un dato menor en términos de la robustez de los datos que les quiero mostrar. Medimos muchas dimensiones, estos son informes que están publicados en la página de UNICEF en Argentina, pero me quiero centrar en ingresos del hogar y transferencias sociales porque esto me lleva fácilmente al tema del presupuesto, que es el cierre de la charla que quería dar hoy. La principal, les decía que estamos terminando la tercera, la primera fue en abril, la segunda fue en julio, la línea celeste azul es en el mes de abril, julio naranja, estamos terminando noviembre en estos días. El principal canal donde se introduce la pandemia, más allá de los efectos sobre la salud, que obviamente son los más complejos, en términos socioeconómicos es en la reducción de ingresos laborales, ¿no? Abril es cuando se cierra la economía, una gran parte de los hogares pierden ingresos. En julio esto se reduce al 45%, pero estamos todavía con más de 2 millones de hogares que tienen sus ingresos laborales reducidos. ¿Okay? Y que obviamente esto es producto de la situación laboral, de hogares con niños, que algún miembro pierde su empleo o que se reduce la carga de trabajo, se reduce la cantidad de trabajo, tanto en términos de horas de trabajo como una reducción de las changas, de la informalidad, y que en realidad esto ha generado, ya con estadísticas oficiales, un gran retiro de personas del mercado de trabajo hacia la inactividad, ¿no? También aparecen las suspensiones, pero digo, el canal de transmisión viene por el mercado de trabajo, viene por factores vinculados a los ingresos, y la contrapartida de esto es un Estado que invierte casi 3 puntos del producto en términos de generar un ingreso familiar de emergencia, de generar una tarjeta alimentar para paliar los efectos socioeconómicos de la crisis. Y si se fijan, este último, estamos hablando de 13 millones de personas que habitan en 2.8 millones de hogares que tienen al menos, que cobraron 3 ingresos familiares de emergencia. Y si se fijan en esta última columna, ninguno en realidad me está diciendo mucho. Me está diciendo que en el mes de julio, y se mantiene en la actualidad, el 57% de los hogares en Argentina fue impactado por alguna medida de protección de ingresos, justamente para poder revertir los efectos de la pandemia. De ahí que tenemos tanto debate en la actualidad, y esto ya va al presupuesto 2021, que el supuesto de que la economía tiene un rebote muy significativo hace que gran parte de estos mecanismos de protección social obviamente desaparezcan, pero se tiene que cumplir ese supuesto, se tiene que cumplir el supuesto de que la economía va a tener un dinamismo
que se cumpla de acuerdo a lo previsto en el presupuesto, y creo que hay debates en torno a esta cuestión que si quieren después también lo podemos conversar. Aparece alguna cuestión que nos preocupa, y esto nos preocupa particularmente sobre la niñez y la adolescencia, es el tema de la inseguridad alimentaria. Había dicho que me quería referir a ingresos y a protección social, pero me quedó este slide que lo quería mostrar en términos de más allá de la existencia de una tarjeta alimentar, más allá de un fuerte soporte del Estado, más allá de que los hogares no tienen problemas para acceder a comedores comunitarios, y de hecho desde UNICEF estamos dando sostenimiento a organizaciones sociales en la alimentación de 30.000, 40.000 chicos diariamente. Hay un componente importante de hogares que tienen problemas para comprar alimentos por no tener dinero. Acá aparece el endeudamiento, acá aparecen otro tipo de problemáticas que todavía la tarjeta alimentar no logra resolver. ¿Qué me dice? Y acá hubo el último cambio de chip, y perdón por estos saltos, pero espero que la lógica termine siendo interesante. Es, bueno, ¿qué me dice el presupuesto? ¿Qué me dice el presupuesto para dar respuesta a la pandemia? Y acá me meto en el tema donde ustedes obviamente son los expertos, y yo quizás todavía es un tema que aprendo diariamente, aunque mis inicios en la economía vienen de la mano de la Oficina Nacional del Presupuesto de Argentina, así que es un lugar que le tengo mucho cariño en particular. Los datos, obviamente los datos actualizados al 30 de junio de 2020 nos muestra que ha habido refuerzos importantes a nivel presupuestario. Estamos hablando de casi 3 puntos del producto, 12 puntos del producto vigente de 2020, en el ingreso familiar, en el ATP, en las asignaciones familiares, en fondos fiduciarios para el desarrollo provincial. Estamos hablando de una inversión muy significativa que se ha realizado, y que obviamente esta inversión, la remarco en particular porque es la que más tiene impacto en niñez. La otra no está marcada no porque no tenga relevancia, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa y lo que venimos trabajando, y que creo que acá vienen los desafíos en cómo tener más y mejor información, y que esto permita a las áreas de Hacienda, a las áreas de presupuesto y a quienes tienen, los que tienen la capacidad de generar el motor de cambio frente a determinadas situaciones o a determinadas vulnerabilidades, es justamente poder contar con un presupuesto con enfoque sensible a la niñez y la adolescencia, pero también sensible a otros grupos etarios, y que esto permita una realización progresiva de derechos. Nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño. La Convención lo que nos plantea es, bueno, un objetivo. El objetivo es poder invertir hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez. La pregunta que nosotros venimos haciendo es, bueno, ¿qué significa esto del máximo de los recursos disponibles? Sabiendo obviamente que siempre tenemos pujas distributivas, pero antes de llegar a esas pujas dijimos, bueno, vamos a trabajar para contar con más y mejor información. Y acá el Ministerio de Economía de Argentina y muchas experiencias de la región han sido claves para lograr una metodología que me permita clasificar el gasto público, saber qué estoy invirtiendo en primera infancia, saber qué estoy invirtiendo en adolescencia, saber qué estoy invirtiendo en jóvenes, pero también me permite saber que estoy invirtiendo en adultos o en adultos mayores o en políticas de género. Creo que este avance ha sido significativo. Tenemos muy buena información en términos de que obviamente a uno le gustaría que esté un poquito más actualizada. Creo que estamos en el buen camino de eso. Podemos saber hoy quién ejecuta en términos de nación y de provincias, podemos saber el grado de especificidad del gasto, podemos saber el gasto consolidado y podemos tener su evolución.
podemos tener un buen análisis de las clases de gasto, y podemos tener, quizás a mí lo que más me preocupa en particular, es que en este consolidado poder ver cuál es la inversión por provincia. Y esto es algo que nos lleva a pensar en términos de un país federal, con dificultades en términos de lograr consensos, en cómo ir reduciendo estas brechas que estamos teniendo de provincias, que acá hay factores obviamente demográficos, factores inherentes a cuestiones sociales, políticas, económicas, pero que digamos, ninguna de ellas puede ser un factor determinante para que explique que una provincia invierte un 260% que otra provincia del mismo país, ¿no? Entonces, me parece que este es un tema, un desafío pendiente para poder analizar en más detalle. Desde 2003 venimos trabajando con la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. En la actualidad estamos trabajando con Mariana Quarteroni en poder tener el consolidado de las 24 provincias, lograr este consolidado más actualizado, y desde 2016, con la Secretaría de Hacienda, con la Oficina Nacional de Presupuesto, en lograr una institucionalización de la mirada transversal de la niñez en el presupuesto nacional. Y ya tenemos hitos que realmente yo estoy muy orgulloso de poder compartirlos, de que arrancamos desde la formulación presupuestaria, desde que tenemos informes trimestrales de seguimiento del presupuesto con un foco en niñez, donde esto aparece en la cuenta de inversión, donde por primera vez aparece en el mensaje del presupuesto la mirada transversal de niñez y adolescencia, junto con otros grupos poblacionales, donde tenemos un presupuesto ciudadano de acceso público. Es decir, la mirada de la niñez en el ciclo presupuestario creo que es clave. Digo, los avances hacia adelante y donde ya venimos trabajando tiene que ver con lograr un etiquetado que nos permita avanzar sobre estos esfuerzos de la reclasificación permanente, ¿no? Obviamente con el objetivo último de tener un clasificador específico, más allá de que hay que todavía trabajar en ese consenso y derribar algunas barreras, pero esto nos permitiría poder tener como un seguimiento mucho más online, mucho más directo si queremos, digo, uno dice todo esto, pero la cuestión de fondo es, ok, pero partimos de un 60% de pobreza infantil. Si no tenemos toda esta información, si no avanzamos sobre estos instrumentos que venimos trabajando, es muy difícil pensar en cambios. Entonces me parece que estos informes, este cambio de capacidades que se ha venido dando, insisto, con un fuerte apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Oficina Nacional de Presupuesto y de la Secretaría de Política Económica, no hubiese sido posible. Están los datasets disponibles, parece que esto es un gran avance, y que de hecho esto es un copy-paste del análisis transversal del presupuesto 2021, del cual no hablé, y creo que por un tema de tiempo no lo voy a tocar, donde ya nos aparece la igualdad de género, niñez, adolescencia y la atención a personas con discapacidad, y donde obviamente tenemos las iniciativas, las metafísicas, el presupuesto, y que obviamente en la pospandemia, al ser áreas tan sensibles, nos va a permitir tener un seguimiento mucho más acabado y preciso, pertinente y adecuado. Cierro con la última diapositiva, y ya creo que cumpliendo la media hora que me plantearon. Digo, ¿cómo pensar esto en un esquema regional? Yo creo que hemos tenido varios, desde Argentina, y queriendo aprender también de otros lugares, varias iniciativas de cooperación sur-sur, cooperación triangular, que bueno, que la pandemia nos generó algunos inconvenientes en ese sentido, pero creo que me parece que tenemos que volver a poner esto en la agenda, de cómo tener una mirada institucional y sostenida de ejercicios de seguimiento y análisis de la inversión pública
destinada a la niñez, de poder evaluar los esfuerzos que realizan los países, sabiendo que no hace falta que tengamos una metodología común, pero que al menos sea una metodología que nos permita, que nos dé elementos para la comparabilidad. Me parece que creo que no hay que ser muy estricto ni en una ni en otra cosa, pero sí tener estos diálogos que nos permitan llegar a consensos, y esta institucionalización en realidad parte de que tengamos un seguimiento transversal, parte de que tengamos una reclasificación ex post del presupuesto público, que obviamente un etiquetado me lo va a resolver, de justamente de poder trabajar programáticamente en los proyectos de ley de presupuesto, en estos anexos transversales. Obviamente el deseo máximo que estamos teniendo es justamente pensar en una lógica de etiquetado que nos dé información mucho más rápida y mucho más precisa, y en esto, que no lo digo a modo de provocación, ni mucho menos, es el deseo de ver si en algún momento podemos llegar a consensuar un clasificador por grupos de edad. Un clasificador por grupos de edad donde entre ellos los dos extremos de la pirámide poblacional de niñez son los más afectados por las diferentes vulneraciones. Hablamos de la primera infancia, y dentro de la primera infancia el ciclo de 0 a 3, y la adolescencia que se ve afectada por temas de salud sexual, por temas de acceso a la salud, por quedarse afuera del sistema educativo y por quedarse afuera de los sistemas de protección social cuando estos son con corresponsabilidad o tienen condicionalidades. Les agradezco muchísimo su tiempo, su amabilidad y nuevamente la invitación a poder participar en este espacio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Abrimos un espacio para las preguntas también. La primera tenía que ver con las diapositivas o las presentaciones que estabas haciendo. Diapositivas quedó un poco antiguo mi término, pero el PowerPoint o slide, y nos avisan que todo será subido a la página que es www.asip.org.ar, o sea que ahí van a tener toda la información. Te están diciendo muy clara la ponencia, seguramente que esto también lo podés leer vos, Sebastián, pero te traslado estos dos pensamientos. Me pregunto si el costo de estos instrumentos no está sustrayendo recursos que no llegan a la población que se busca atender. ¿Sí? Te hago la última y ya te doy la palabra. Adulto mayor, discapacidad, generalmente no se apropian recursos suficientes, se ven impactados por el endeudamiento de los países subdesarrollados. ¿Es pertinente contar con normas aplicables al ciclo presupuestal a nivel global a fin de uniformar y analizar la ejecución? Mira, coincido digo, en líneas generales. A ver, los costos de estos instrumentos en líneas, digo, pensando en la primera pregunta de María Francisca Pérez, a ver, estamos hablando obviamente de instrumentos que son muy costosos, pero que en la práctica han tenido una, quizás con alguna duplicación y con algunas, digo, detectar la informalidad en nuestros países es muy complejo. Partimos de esa base, ¿no? Entonces, el poder captar esto es complejo. Entonces, si se están sustrayendo recursos que no llegan a la población que se busca atender, siempre están los riesgos de exclusión y los riesgos, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. En este caso sería más en lógica de exclusión. Entendemos que puede existirlo, es una situación. Lo que estamos observando es que la llegada es bastante potente. Adultos mayores, discapacidad, claramente, digo, acá hay otras discusiones que se vienen dando que no tienen tanto que ver con, seguramente acá hay expertos mucho más avesados que yo en esta temática. Se está discutiendo una nueva fórmula de movilidad en el caso de Argentina, y esto nos lleva a un debate en términos de algunas posibles pérdidas comparados con fórmulas anteriores, porque el problema que tenemos en países que tienen todavía unos niveles de inflación, que más allá de que
puedan estar, o que para 2021 las proyecciones indiquen, al menos en el presupuesto, con cierto optimismo de que van a tener una reducción, dejan afuera de estos esquemas los aspectos inflacionarios para darle racionalidad a un sistema de seguridad social que tiene flancos débiles y la necesidad de ponerle racionalidad. Entonces, me preocupa en particular discapacidad. Me preocupa en particular discapacidad porque la sensación que tengo es que no llegan a ser escuchados, ¿sí? Y acá digo, y lo puedo decir en voz alta, sin ningún tipo de complejo, de que hay recortes importantes en la discapacidad. Y esto preocupa y en el sentido de que esa demanda no esté tan presente, sí, digamos, me parece que y el endeudamiento, por último, sí, es el factor clave que quizás explica el presupuesto 2021, ¿no? Es decir, estamos en un contexto con un espacio fiscal limitado. Entonces, tenemos la frazada corta por todos lados, muchas pujas y muchos supuestos para el 2021. Entonces, me parece que el seguir dialogando, no enojarse, y buscar consensos me parece que es el objetivo que al menos desde UNICEF en los temas de niñez queremos generar. Muy bien, Sebastián. Muy claro tu posición, tus conceptos, y te agradecemos por esta conferencia.